con nuestros pasos, ilumine nuestra esperanza, hasta que aparezca la vida y se disipe la tiniebla. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Por aquí, que si Fe Católica como institución organiza peregrinaciones a Medjugorje. Pues no, no tenemos todavía ni, hombre, sería cuestión de proponérselo, pero no ha surgido, ni a un nivel más inferior siquiera. Entonces, se acepta cualquier sugerencia, O sea, cuando teníamos conciliario fijo, el padre fundador de Fe Católica, pues se hacían muchas actividades, retiros espirituales, salidas al campo, excursiones a Roma, que hemos estado en Roma, en fin. Ahora en este momento no hay nada, pero eso no significa que no pueda haberlo en el futuro, ¿vale? Muy bien, pues vamos entonces con nuestro tema. Sabéis que estamos viendo ya el segundo libro de Samuel y nos habíamos quedado el último día hablando de que David, después de la muerte de Saúl, se pregunta si ha de subir o no ha de subir a Hebrón. Y os adelantaba que el hecho de que nombraran rey de aquella zona a David, los de la tribu de Judá, nada más, los filisteos no lo ven mal. Por el texto vemos que bueno, pues puede ser un reino más que sea pues tributario de los filisteos, y como que en principio no les preocupa demasiado. Pero sí merece la pena hacer esta observación de que por el solo hecho de si debo o no debo subir a Hebrón, David lo consulta con Yahvé. Él pregunta al Señor si ese paso debe darle o no. Es asombroso que en medio de aquel marco histórico, en medio de una revelación progresiva, sí, pero todavía lejos del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, hubiese almas que sintonizasen con el Señor ya de esa manera, con Dios, el ir o no ir, hacer o no hacer, si es voluntad de Dios o no. Ya conocemos que desde los tiempos de Moisés, cuando se encontraban ante una disyuntiva, consultaban a Dios por medio de los Urim y los Tumim, dos piezas iguales en tamaño, peso, tacto, pero posiblemente distinto color o con alguna señal que daba la respuesta del sí o el no, siempre a través del sacerdote, que sabéis que lo llevaban en esa bolsa, en el efod de su pectoral, el sacerdote, y una respuesta era sí y otra no. Y posiblemente, digo posiblemente, David hace la consulta de esa manera, ir buscando ya 2-1. ¿Debo subir a una de las ciudades de Judá? Y Yahvé respondió, sube. Y vuelve a preguntar, leamos, 2-1. Después de esto, David consultó al Señor, ¿debo ir a una de las ciudades de Judá? El Señor le respondió, sí, vete. David preguntó, ¿dónde debo ir? Le respondió, a Hebrón. Suficiente. Como vemos, consultan a Yahvé. Y si algún cristiano de hoy, deseoso como David de saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, ante determinadas decisiones y que le hace dudar, se le ocurre pensar en los Urim y los Tumim como una ventaja de aquellos tiempos, os diré que hoy tenemos un procedimiento mucho más seguro. Fijaos, si será un procedimiento seguro, eficaz, que Satanás se ha esforzado porque no sea usado. Me estoy refiriendo a la dirección espiritual. Un alma consagrada, con carismas especiales, desinteresada en tus decisiones sin coste alguno, que te dice o te aconseja lo que te conviene. ¿Hay quien de más? Una observación a propósito de esto de la dirección espiritual, que parece que no está de moda, como digo, y que sin embargo es súper útil. Esa alma consagrada que te puede ayudar en tu vida espiritual sintoniza contigo con el Espíritu Santo antes de aconsejar, o dicho de otra manera, que no es al que hay que obedecer porque sí, es alguien que te acompaña en tu vida espiritual
Y en esto hay una regla que no falla. Si queréis tener un director espiritual, acercaros a un santillo. Aunque le veáis humilde, pobre, sencillo, sin importancia, ese es el que tenéis que buscar como director espiritual, si os parece oportuno. Esto no era más que un breve paréntesis. Una vez que llegó David y todos los suyos, vinieron los hombres de Judá y ungieron por rey a David. Nos lo dice ahí un poquito más adelante en el versículo 4. Pues debemos recordar, o sepamos ya si no nos acordamos, que la rivalidad entre la tribu de Judá y la tribu, el reino de Judá, que será después, y el reino de Israel, o las tribus del norte y el reino de Judá, era un antagonismo continuo. Incluso ya veremos hasta dónde llegó. Por supuesto, desconocían que David había sido ungido como rey en secreto en tiempos de Saúl. Y una vez más nos encontramos ante el misterio que nos hace tanto pensar. A quienes desconocen que para Dios no hay nada imposible, y es la realidad del libre albedrío y la historia dentro de la providencia divina. Dios quiso a David por rey, y los hombres, sin saber eso, libremente le proclaman rey. Parecen fáciles, pero como decía, es digno de pensar, es digno de meditar. A los filisteos no les importó para nada, como os decía, que los de Judá tuvieran un rey vasallo en una jurisdicción muy limitada, pero, amigo mío, no sabían quién era David, si no se lo hubieran pensado de otra manera. Desconocían quién era, y dice el primer libro de Samuel, lo recuerdo que lo decía, que David era el hombre según el corazón de Dios, a pesar de todos sus fallos humanos, como iremos descubriendo. Le consideraron un pequeño vasallo más, y no le hicieron caso. Pero el ejército de Saúl todavía estaba entero, y el jefe del ejército, llamado Abner, de los benjaminitas, ya era otro cantar. Alzó por rey a un hijo de Saúl y reinó sobre todo Israel. Solo la casa de Judá seguía a David, que reinó en Hebrón, nos lo dice el propio texto, durante 7 años y 6 meses. Este rey de Israel, que se llamaba Isbaal, no sabemos si es un cuarto hijo de Saúl o si es el segundo de los 3 que ya vimos y que escapó de la muerte. En verdad era rey monigote, era rey de nombre solamente, porque de verdad quien reinaba era el jefe del ejército, Abner, que además era familia de Saúl, y la de siempre: poderes, reinos, primacías. Dice Ricciotti que estamos informados de las rivalidades que había entre los dos reinos, pero basta con el relato de la que armaron en lo que conocemos como la batalla de Gabaón. Era la primera vez que los dos reinos se enfrentaban y que iban a entrar en colisión. Abner, primo hermano de Saúl, como jefe de un ejército, y un sobrino de David como jefe del ejército contrario. Había un estanque, un lago grande en Gabaón, y no se les ocurrió pensar más que hacer una lucha singular. Ambos ejércitos permanecerían uno a cada lado de aquel estanque, y de cada bando saldrían 12 jóvenes, 12 guerreros escogidos, espada en mano, y los 12, uno frente a otro, cara a cara, dice el texto, leedlo, en el 2:16. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y hundió la espada en el costado, de suerte que todos cayeron juntos. Por eso se llamó aquel lugar Campo de los Costados. Es decir, Está cerca de Gabaón. ni cortos ni perezosos se mataron recíprocamente los dos antagonistas. Y allí 24 tíos tirados por el suelo, y se quedan tan bueno, pues nada. En vez de lamentar tan singular pérdida y ocurrencia, acto seguido se inició la batalla, y los allí ya sí que cayeron como chinches, y fueron los de Abner los vencidos por los de David. Un dato que hemos de tener en cuenta para entender mejor esta historia del pueblo de Dios
es que ambos reinos tenían unas condiciones internas muy distintas. El de David era más compacto, más unido, sin nadie que le discutiera el puesto. Además, está más al sur, está alejado de las rutas comerciales y de otros pueblos, y era más estable. Pero el reino de los israelitas era internamente más inseguro, menos unido. El rey, como os he dicho, ocupaba un falso puesto, porque el que manejaba el cotarro era Abner. Por otro lado, pesaba en esas tribus el sentimiento de humanidad mostrado por David y el respeto de los de estos días de atrás y consideración continua que siempre tuvo con Saúl. Si unimos a eso su fama de valiente y de generoso, comprenderemos algo que aparentemente choca, que pese a la debilidad de las tribus, David terminó por ganarse a todas las desorientadas tribus septentrionales. Todos los del norte al final se adhieren a David. Dios le tenía destinado para ser rey de todo su pueblo. Su confianza en Dios impresiona. Recordar el reto que hizo a Goliat, pero él hacía de su parte todo lo que podía, y en estos actos mostraba y obraba con un gran sentido político. De nuevo sale aquello de trabaja como si Dios no existiera y confía en Dios como si no trabajaras. Es denominador común de todas las almas que sintonizan con el Señor, sean de cualquier tiempo o marco histórico. No cesaron las luchas entre ambos reinos y las consecuencias de lo que os hemos dicho. Las dice, mejor leemos, 3:1. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó. David iba afianzándose mientras la familia de Saúl se debilitaba. Correcto. Consecuencia de la conducta de los hombres que obran libremente y cumpliendo los planes divinos. Misterios, pero ahí está. Abner no sabemos si por pasión o por desacreditar a su rey Isbaal y en el fondo con ganas de suplantarle, violó el harén que había sido de Saúl, uniéndose a una de las esposas de Saúl. Y al ser recriminado por el rey, por Isbaal, Abner le recordó que Dios había prometido, y que le había dicho a Samuel, que quitaría el reino de la casa de Saúl y conformaría el trono de David con Israel y Judá, que era verdad. Pero ¿por qué no se lo dijiste antes? De decir tú de rey y yo de mandamás. No, es ahora cuando empieza a darle la vuelta a la tortilla, porque le llama la atención por haberse tomado atribuciones de rey sin serlo, porque eso es lo que pretendía en el fondo, al querer hacer uso del harén de Saúl. Era como familiarizarse, o sea, como coger las esposas de Saúl y del harén. Eso le estaba permitido al rey sucesor, no al jefe del ejército. Por tanto, vemos cómo reacciona, y reacciona diciéndole la profecía que había hecho en tiempos de Samuel. Abner entra en relación con David a fin de que extienda su poder también sobre Israel, y sin duda, como astuto y como interesado, iba viendo de qué lado soplaba el viento, y llegó a decirle y leer en el 3:21. Abner dijo a David: ahora voy a reunir a todo Israel junto al rey mi señor. Ellos harán un pacto contigo y tú serás rey como deseas. Exacto, pero le salió mal. Le salió mal porque, por más que David había procurado que no estuviese Joab, hermano del que fue asesinado por Abner, cuando se enteró de que David había dejado irse libre a Abner, le hizo volver y le asesinó a traición, como vengador, ¿sabes? El pacto de la sangre, ¿no? Vengador de la sangre de su hermano. Pues le sentó tan mal a David esa venganza que no pudo contenerse, y tras declararse inocente de esa sangre, expresó el deseo de que sobre la cabeza y la casa de Joab cayeran desgracias. Y dice palabras, leerlo, en el 3:31. David ordenó a Joab y a sus acompañantes: rasgad las vestiduras y ceñíos un sayal y haced duelo por Abner. El rey David
caminaba detrás del féretro. Y cuando enterraron a Abner... Suficiente. Dice la historia que David y el pueblo lloraron sobre el sepulcro de Abner y que el rey cantó una elegía en su honor y ayunó hasta la puesta del sol. Ya se dijo que quien verdaderamente reinaba en Israel era Abner, aunque como rey figurase Isbaal. Figurar la impresión que le causó a Isbaal la venganza sobre Abner. Pues dos oficiales, creyendo que así se ganarían a David, aprovechando que dormía el rey Isbaal, le cortaron la cabeza y se la llevaron a David diciéndole: 4 o 8. Llevaron la cabeza de Isbaal a David, a Hebrón, y dijeron al rey: aquí está la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, que intentó matarte. El Señor ha vengado hoy al rey, mi señor, de Saúl y su estirpe. Suficiente. Le pasó exactamente igual a estos mensajeros al que vino presumiendo de haber matado a Saúl. Exactamente igual. Si hubieran conocido la nobleza de David, no se les habría ocurrido hacer eso. Pues lo mismo que hizo con estos que os comentaba, con el que mató a Saúl, hizo con estos traidores. Leed en el 4:11. Por más motivo haré lo mismo ahora que unos bandidos han asesinado a un hombre inocente en su casa, sobre su cama. Os pediré cuentas de su muerte y os aventaré de la tierra. Entonces David ordena que ajusticien a estos dos traidores y la cabeza de Isbaal la cogieron y la sepultaron en el sepulcro de Abner. La nobleza de David, su fama de valiente, la carencia de jefe en las tribus del norte, acabaron por ganarle el ánimo del resto de Israel. Y se presentaron las tribus a David y le dijeron, leed en el 5, del 1 al 2. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a decir a David: mira, somos hueso de tus huesos y carne de tu carne. Ya antes, cuando todavía reinaba Saúl, eras tú el que mandaba el ejército de Israel. El Señor te había dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, serás el jefe de mi pueblo Israel. Y dándose como conocedores de Yahvé, que había dicho que apacentaría a todo el pueblo de Israel, ungieron por rey a David. David, por tanto, rey de todo Israel. Y dice que tenía, leer en el 5:4, tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Y reinó 40, así que ¿cuántos tenía cuando dejó de reinar? 70 añitos de nada. Pues bien, el texto nos ilustra diciendo que reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén 33 sobre Israel y Judá. Y llegamos a Jerusalén, la ciudad más famosa del mundo, la que Nehemías llama ciudad santa, Isaías la llama ciudad de Dios, y a partir de aquí, a partir de este libro concreto de Samuel, se le añade el nombre de la ciudad de David. Se conoce a Israel como ciudad de David, porque David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, la tantas veces destruida y edificada, y sobre todo famosa porque en ella clavó Jesucristo en su cruz nuestros pecados. Y fijaos si sería famosa ya en aquellos tiempos, estamos hablando de 1000 años antes de Jesucristo, que ante el intento de ser conquistada por David, le decían los jebuseos, que son los que vivían allí. Vamos a leerlo en el 5:6. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Perfecto, es decir, un ejército de ciegos, de cojos, de no sé qué, son suficientes para que venceros, para que no podéis entrar en esta ciudad. La explicación era sencilla: altísimas murallas, considerada ciudad inexpugnable, presumían de que allí no entraba nadie, claro. Pero pasó en esta ocasión, y se puede ver ahora, vamos a ver el desarrollo de la cita, lo mismo que pasó con
el caballo de Troya o similar. No se podría entrar, la ciudad es inexpugnable, meten allí un caballo con soldados dentro, lo acogen y en la noche llegan y hacen la faena. Aquí fue más fácil, no hubo necesidad de un caballo de Troya, solo de saber el modo de entrar. La ciudad estaba considerada, como digo, como inexpugnable. Hay un versículo, el 8 de este capítulo 5, que comentamos, y que parece que está el original traducido en mal estado, que si bien hay duda, en cuanto a tradiciones más o menos dicen que David había dicho: ¿quién batiendo el Jebuseo llegará a alcanzar por el túnel a los ciegos y cojos? Esa es una. O según otras traducciones, con las que se llega a lo mismo, leemos: quien quiera que combate al Jebuseo, que suba por el acueducto hasta los ciegos y los cojos. Lo significativo es que todas nos encontramos con ese subir o dar con un canal o con un túnel. Y la arqueología puede que haya ayudado a la interpretación de este versículo, porque dio con una abertura descubierta en 1867 que tenía por objeto poder sacar agua de la fuente sin necesidad de salir de la ciudad. Sin duda que David sabía de este túnel por haberlo descubierto en sus exploraciones o por haber sido informado por algún jebuseo. El caso es que llegada la noche, cuando nadie iba a salir por agua, preparó la toma de la ciudad. Y David conquistó la fortaleza de Sion, y diríamos en términos actuales, sin disparar un tiro, entrando por ahí, por el túnel este. ¿Y qué túnel es este? Pues no sé si habéis leído algo de historia de Israel o habéis estado allí incluso, porque se visita. Es el famoso túnel de Ezequías, que conduce a la piscina de Siloé, no la de Betesda, que son dos distintas, ¿no?, que nos narran los evangelios. La de Siloé es donde mandó Jesús a lavarse a aquel ciego de nacimiento. Vete a la piscina de Siloé, lávate los ojos y tal. Y la otra es la que, según la creencia, se agitaban las aguas y el primero que se metía quedaba curado, y también lo cura Jesús allí sin necesidad de meterlo en las aguas. ¿Os acordáis de las dos, no? Esta última de la que hablo, la de Betesda, además fue fruto, que vino a tapar las bocas a los de la teoría de la ilustración de la famosa Universidad de Tubinga, en el centro de Europa, cuando decían que el Evangelio de San Juan, que no era de San Juan, que era una obra tan maravillosa, tan extraordinaria, tan por encima de lo que se conocía, de que tenía que ser muy posterior a San Juan, y que San Juan, que todo el libro de Juan, todo el Evangelio de Juan era simbolismo, quería decir muchas cosas. Y lo digo esto porque, a propósito de esta curación, habla de que era una piscina de 5 pórticos. Y claro, los listillos de la época dicen 5 pórticos, pero bueno, ¿dónde se ha visto eso? 5 pórticos. ¿Dónde se ha visto que una piscina tenga 5 arcos? Que no, hombre, que serán 4, lo que sea, pero 5 no. Y la arqueología viene del 5, claro, eso está claro, es el Pentateuco, es simbología pura. Los 5 arcos significa los 5 libros de la ley, de la Torá. Pero claro, la arqueología descubre no que era una piscina de forma pentagonal, que ellos lo que estaban imaginando, ¿no? Un pórtico, 2, 3, 4, 5, ¿qué va? Era una piscina como todas, rectangular, con la diferencia de que un arco aquí, otro arco aquí, otro arco aquí, otro arco aquí, y en el centro, como haciendo división de un espacio más grande y otro más pequeño, un quinto pórtico. 5 pórticos. Eso vino a demostrarnos la arqueología. Pues esta es la de Betesda, y de la que estamos hablando hoy no es esa, Estamos hablando de el torrente o la piscina o el de Siloé, que es donde desemboca el túnel de Ezequías. Porque en la época de Ezequías, aunque hubiera un túnel anterior, muchísimo anterior a David, que ya existía en época de David, fue cuando, a base de obra dura,
fraccionaron la roca, rompieron la roca y pudieron hacerle más grande. De hecho, los que habéis ido a Jerusalén, hay una placa que indica en el año que se descubrió y cuando se realizó el túnel. Bueno, todo esto es enrollable sin necesidad, pero bueno, por ilustrar un poquito en donde estamos en este momento. Pues por ahí entra David y conquista la ciudad de Jerusalén. Explican los comentaristas, profesor de Salamanca, en su Biblia comentada, que un soberano oriental debía de contar con un nutrido harén y una descendencia numerosa, porque sobre todo era la forma de establecer relaciones con las familias principales y aseguraban la amistad con otros pueblos extranjeros, algunos de ellos padres de esposas que formaban el harén. Esto no quitaba el que una sola mujer fuera distinguida en categoría como reina titular. Y ya sabemos quién era la titular, ¿no? La hija de Saúl, Mical. Al seguir David sus costumbres orientales, no debe extrañarnos encontrar textos como este, 5:13. David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén, después de haber venido de Hebrón, y tuvo más hijos e hijas. Más hijos e hijas. Como era de esperar, a los filisteos se les torció el gesto cuando se enteraron de la historia. Y es que David hubiese sido ungido por rey de todo Israel. Y más conociéndole, porque anteriormente había estado con ellos. Recordaos que se refugió entre los filisteos en alguna ocasión. Y bueno, hasta el punto de que el rey filisteo quiso hacerle su guardaespaldas particular. Todo eso lo vimos estos días de atrás, creo que lo recordáis. Os decía que a los filisteos no les gustó nada que David hubiese sido ungido por rey de todo Israel, y prepararon varias incursiones. David en cada ocasión consultaba a Yahvé si debía o no debía subir contra los filisteos. Demostración de que David, pese a su valentía, pese a su práctica, pese como guerrero, sabía que el éxito dependía de Yahvé. Dependía de que Dios dijera sí. Y posiblemente por este método que conocemos o por el que fuere, consultaba a Yahvé y Dios le respondía. Sube, pues, etcétera, ¿no? Leer en el 5, 19 al 23. David consultó al Señor: ¿he de ir a luchar contra los filisteos? ¿Me los entregarás? El Señor le respondió: atácalos porque yo te los entregaré. Fue pues David a Baal Persim y allí los derrotó. Y dijo: el Señor ha abierto una brecha entre mis enemigos como la brecha que abren las aguas. Por eso se llama este lugar Baal Persim, es decir, Señor de las brechas. Suficiente. Y hizo una brecha en toda la región filistea, y por otro lado él supo manejar muy bien la política interior. Sabía bien que iniciativas separadas del culto no eran buenas para la unidad de los israelitas, un pueblo teocrático desde la época en que salieron de Egipto, ¿no? Y se preocupó de que esa ciudad, la de los jebuseos, Sion, Jerusalén, ciudad de David, hacerla capital y centro religioso para todo Israel. Ni en las tribus septentrionales del norte, ni en las tribus del sur. Aquí, en el medio, esta ciudad nueva, este monte nuevo que he conquistado yo, que ya no es ni de unos ni de otros, va a ser el centro político y religioso de mi reino. Y así lo decreta, que Israel sería la ciudad suya, la ciudad de David. Esta centralización tenía que apoyarse en algo que conectara con el sentimiento religioso del pueblo. Por tanto, ¿en qué? En el Arca de la Alianza. Así que David quiso que el Arca de la Alianza fuese llevada a Jerusalén. El arca que conocemos como el Arca de Yahvé, o el Arca de Dios, o el Arca del Testimonio, porque guardaba las tablas de la ley. Recordad que en tiempos de Moisés acompañaba al pueblo como símbolo de la presencia de Yahvé, y que jugó un importantísimo papel, pues sin ir más largo, en el paso del Jordán. Lo vimos con
con Josué, ¿os acordáis, verdad? Como los sacerdotes portando el arca de la alianza empezaron a atravesar el río Jordán. Y en situaciones apuradas que les había sacado en más de una ocasión de algún lío en alguna batalla. Por tanto, para ellos era además como una temible enseña de guerra, el arca. Cuando comentamos el libro de los Números, escuchamos aquel cántico de Moisés a cada partida y parada que la nube marcaba y que les precedía. Decía Moisés: levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen. Y cuando se detenía decía: vuelve, Yahvé, a tus miriadas de Israel. Les ha acompañado durante toda su expedición por el desierto. Pero traer el arca de la alianza a la ciudad de David no fue secundado por los sacerdotes y los levitas. No les agradaba la centralización del culto. Y claro, hablando de sacerdotes y levitas, la custodia del arca fue confiada a 2 laicos, y un incidente hizo cambiar la opinión de David. Él mismo tuvo que darse cuenta que lo sagrado y lo santo es de Dios, y como tal hay que tratarlo, aunque en este caso no haya intencionalidad por parte del que lo hizo. Pero bueno, fue suficiente para que David se diera cuenta. Sin duda quiso el Señor mostrarle la estima que debían de tener por el arca, por lo que representaba. Uno de los encargados de custodiar el arca, llamado Ozá, aunque parece que, como digo, sin mala intención, creyendo lo necesario con las sacudidas que daban los bueyes, puso la mano sobre el arca, lo que estaba terminantemente prohibido, y le costó la vida. Dice el texto: cayó allí muerto junto al arca de Dios. David, ya conocemos a David, entristecido y a juzgar por su decisión impresionado, desistió de llevar el arca. Sin duda pensaba llevarla a su casa, y la hizo llevar a casa de un extranjero. Tal vez el respeto, estima y buen trato que el extranjero dio al arca mereció premio, pues dice el texto en el 6:11: el arca del Señor estuvo 3 meses en casa de Obededón de Gat, y el Señor bendijo a Obededón y a toda su familia. Correcto. Enterado David de los beneficios que recibió este hombre por el sumo respeto y el trato que había dispensado el arca, y que tuvo el arca en su casa, organizó un jubiloso cortejo y fue a por el arca, ofreciendo un sacrificio cada 6 pasos. Posiblemente así comprobó David que nada malo sucedía. Y fijaos, el hecho de ofrecer sacrificio implica que al final consiguió el consenso del sacerdote, porque sin sacerdote no había sacrificio. Ahora sí, portando a los sacerdotes el arca, ofreciendo un sacrificio, llevada por ellos, viene el arca a la ciudad de Jerusalén. Y dice el 6:14: David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé y vestía un efod de lino. Un simple paño de lino sin ropa interior. O sea, que se despojó de sus vestiduras reales, se puso pues como un saltimbanqui, con un trapo, y así llegó el arca de Dios entre gritos y júbilos y trompetas a Jerusalén. Y ante la indignación de la esposa de David, que lo contemplaba desde una ventana, y dice el texto sagrado, leer en el 6:16: Cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y al ver al rey David haciendo piruetas y cabriolas delante del Señor, lo despreció en su interior. Lo despreció en su corazón. Será tonto. El rey haciendo bobadas como un payaso delante del arca, y encima ni parece el rey, ahí con un trapo, sin ropa. Esto es lo que pensó la niña esta en su corazón. Mical, hija de Saúl, era incapaz de comprender el entusiasmo de David por Yahvé. No juzgó bien la actitud de su esposo al verle danzar entre los del pueblo. Por eso, al llegar David a su casa, le salió al encuentro y le dijo: 6:20. David se volvió para bendecir a su casa, y Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y dijo:
¿Cómo se ha lucido el rey de Israel desnudándose a la vista de las criadas de sus ministros, como lo haría un bufón cualquiera? ¿Tú crees que lo dijo así? ¿Tú que eres mujer? No lo dijo así. ¡Qué gloria hoy para el rey de Israel haberse desnudado a los ojos! Así, tuvo que ser así. O sea, lo despreció en su corazón y salió y se lo echó por cara. Quedase mal proceder de Micol. Pues ante su esposo, porque lo primero que David le recordó es que había sido elegido por Yahvé, prefiriéndole a él en lugar de su padre. Punto 1. Saúl, y le hizo jefe de la casa de Israel, y por eso cantaba. El final de la contestación nos dice mucho del sentimiento de David. 6:22. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. No, 6:22. David respondió a Micol: delante de Yahvé, que con profecía a su padre y a toda su casa me eligió para hacer jefe de su pueblo, de Israel, danzaré yo. Y sin más vil que me ha dicho que soy vil. Pues más vil quiero parecer todavía. Y rebajarme más a tus ojos, y seré así honrado a los ojos de las siervas de que tú has hablado. Ya Micol, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Suficiente. 2 datos o 3. Por un lado muestra su sencillez y por otro su humildad. Es decir, quede claro que si lo hago es porque él es él y yo soy yo. Él es Yahvé y yo, aunque sea el rey de Israel, soy un pobre pecador, una pobre piltrafilla humana. Esto lo saco yo a colación muchas veces a propósito de lo de quién es él y quién soy yo. Cuando nos dirigimos a la oración o cuando en plena consagración, esto ya los veteranos me lo habéis oído en más de una ocasión. La dignidad está en saberse poner en tu puesto. Él es el creador de todo, Él es el Señor de todo el universo y yo soy una pobre criatura suya y encima súper imperfecta. Entonces, cuando yo tengo claro eso y se da, por ejemplo, la consagración, pues salen discutiendo por ahí y hay conversaciones vanas, las llamo yo, que si tenías que haberte puesto de rodillas, que si no, yo me quedo de pie, porque la postura digna del hombre es de pie. Pues no, pues yo de rodillas, que me da igual. Él es Dios y yo soy una criatura suya. Y si yo reconozco que soy Dios y me puedo arrodillar, hombre, me arrodillo, pero con toda la paz de la conciencia. Pero si no puedo ponerme de rodillas, por lo que sea, o siento en ese momento que por la concurrencia, por la situación, por lo que sea, lo correcto es quedarme de pie, pues me quedo de pie, que no pasa absolutamente nada. Lo que hay que reconocer es lo de David. Él es el rey de Israel y yo soy un pobre siervo suyo. Y más vil quisiera parecer si así el Señor me lo concede, ¿no? Es una... Y esto nos viene fenomenal también para el año que estamos, el año de la misericordia. Y por aquí van los tiros. Uy, perdona que te coma la charla. Es que el próximo lunes nos va a ilustrar Manolo sobre la misericordia, lo que es de verdad la misericordia del Señor, y entender el por qué el Papa Francisco ha proclamado este año el año de la misericordia y lo que se requiere para ser acreedor a la misericordia divina. Perdón, me quedo sin voz, seguro. Que nunca es más grande el hombre que cuando se pone de rodillas delante de Dios. Nunca es más grande. Pues sobre la misericordia nos ilustrarán el próximo lunes con más detalle. Pero nos viene de perlas ver este detalle del famoso rey David danzando como un cruzlar delante del arca de la alianza. La pobre Micol, al recibir esta contestación de su esposo, de que más vil quisiera parecer a los ojos de tus siervas y lo que sé, no entendía la honrosa postura de David ante Yahvé y que no es capaz de comprender, y por su orgullo, que lo habéis leído, repite la 23, 6:23. Y Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y yo pregunto, ¿los tuvo después de muerta? ¿Verá que no? ¿A que no? O sea, fue condenada a ser estéril de por vida. Porque dice el texto que no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Pero aquí entra
una palabra griega que da igual que la dibuje porque, bueno, no da igual porque entre vosotros que hay expertos en griego, pero yo que soy un pobre tonto que no entiende leer el griego, la tengo que dibujar como en la serie. En español es eos. Esto significa hasta. Y nos viene fenomenal encontrar citas como esta, porque cuando lleguemos a mayo, y no sé quién le toca dar la charla de la Virgen este año, nos hablen de que María no tuvo más hijos hasta, o sea, después, a ver, que quiero decirlo para no pillarnos los dedos. Cuando nos encontramos esta palabra eos en castellano, hasta, normalmente significa lo contrario que a nosotros nos dice. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, Juan no vendrá hasta mañana, entendemos que Juan vendrá al día siguiente. Veremos, concluiremos que viene mañana. Pues en Biblia quiere decir normalmente que Juan no vendrá nunca. Semejante es el reino de los cielos, por ejemplo, al fermento que una mujer toma y la pone en 3 medidas de harina hasta que fermenta. ¿Os imagináis vosotros que después de hecho el pan podemos sacar la harina? Forma un todo con el pan. Es decir, jamás se saca la harina de ahí, el fermento. Y cuando el Salmo 110, repetido por Jesús, dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos como estrado de tus pies. Debemos interpretar que por decir hasta van a dejar de estar los enemigos de Jesucristo a sus pies. Pues así queda claro que Nicole no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. En el caso de Mateo, que para demostrar a los paisanos que en Jesús se cumplen las Escrituras, siendo una de ellas que nacería de virgen, narra que José, enterado de sueños de la concepción de la Virgen, por obra del Espíritu Santo, dice: recibió en su casa a su esposa y no la conoció hasta que dio a luz. ¿Es que la conoció después? Queda claro que al decir no la conoció hasta, hizo que no la conoció nunca. Ese es el lenguaje bíblico. Mientras que los enemigos del cristianismo, y los que particularmente buscan 3 pies al gato con esto de en la virginidad de María, por ejemplo, pues esta es una de las objeciones, entre otras 5 o 6 más que pone. Sería bonito hablar un día de todas ellas, ¿no? De los hermanos de Jesús, de todas estas cosas que van contra la virginidad de María. Esta es una que se deshace por sí sola. ¿Cómo? Leyendo la cita que hemos leído de Nicole, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su boda. Y como son menos 10, pues casi que lo dejamos aquí. El próximo día, si Dios quiere, como os he dicho, nos van a hablar de la misericordia, como charla especial, que tampoco convenía dejarla mucho tiempo, porque si no el año de la misericordia se nos va. Y si queremos ser acreedores a la misericordia, nos conviene conocerlo cuanto antes. ¿Vale? Pues ahora rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae por los años, sino que brilla en la eternidad. María, la Dios del cielo, despierta de la vida que haya muerte, ilumina los espíritus que haya tinieblas. Alejándote de nosotros tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédeme esta tierra de la gloria. Somos pacientes y nuestros enemigos y correte con tantos estragos, mas a tu manera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército de ganado, levantada en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama.